Paradigmas de programación, lenguajes de programación, sintaxis de los lenguajes. Paradigma de programación. Se denomina paradigma de programación a la forma de clasificar los lenguajes de programación en función de sus características. Algunos paradigmas se ocupan principalmente de las implicancias para el modelo de ejecución del lenguaje, como permitir los efectos secundarios o si la secuencia de operaciones está definida por el modelo de ejecución. Otros paradigmas se refieren principalmente a la forma en que se organiza el código, como agrupar un código en unidades junto con el estado que modifican al código. Imperativo. Los programas se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Son secuencias de comandos que ordenan acciones a la computadora. Declarativo. Opuestos al imperativo, los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para poder alcanzarlos. Lógico. El problema se modela con enunciados de lógica de primer orden. Funcional. Los programas se componen de funciones, es decir, implementaciones de comportamientos que reciben un conjunto de datos de entrada y devuelven un valor de salida. Orientado a objetos. El comportamiento del programa es llevado a cabo por objetos, entidades que representan elementos del problema a resolver, que tienen atributos y comportamiento. Por lo general, el paradigma más utilizado es orientado a objetos, que se basa sobre todo en el diseño de datos u objetos en lugar de funciones o lógica. Java. Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática, desde ordenadores portátiles hasta computadoras avanzadas, desde teléfonos móviles hasta Internet. Java está en todas partes. Si es ejecutado en una plataforma, no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es rápido, seguro y fiable. Paradigma de Java, orientado a objetos e imperativo. Sintaxis. La sintaxis de Java deriva en gran medida de C++, pero a diferencia de que combina la sintaxis para programación genérica, estructurada y orientada a objetos, Java fue construido desde el principio para ser completamente orientado a objetos. PHP. PHP es un lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web. PHP originalmente significaba Personal Homepage, pero ahora significa el inicialismo. El código PHP suele ser procesado en un servidor web por un intérprete PHP implementado como un módulo o daemon o como un ejecutable de interfaz de entrada común CGI. Paradigma de PHP. Multiparadigma, o sea que puede ser tanto imperativo como funcional, como orientado a objetos, procedural o reflexivo. Sintaxis de PHP. La sintaxis de PHP se fundamenta en los principios de programación de C. El intérprete PHP solo ejecuta el código que se encuentra entre sus delimitadores. Los delimitadores más comunes son para abrir sección PHP y para cerrarla. El propósito de estos delimitadores es separar el código PHP del resto del código. Ruby. Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos. Combina una sintaxis inspirada en Python con características de programación orientada a objetos similares a Smalltalk. Ruby es un lenguaje de programación interpretado en una sola pasada y su implementación oficial es distribuida bajo una licencia de software libre. Paradigmas sería multiparadigma, orientado a objetos y reflexivo especialmente. La sintaxis de Ruby es similar a la de Perl o Python.
La definición de clases y métodos está definida por palabras clave. Una de las diferencias entre Ruby y Python y Perl es que Ruby mantiene todas sus variables de instancia privadas dentro de las clases y solo expone a través de métodos de acceso. C. C es un lenguaje de programación de propósito general. Es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas y aplicaciones. Paradigma, imperativo, estructurado. Sintaxis. La sintaxis en C es una serie de reglas y procesos que lideran la estructura de un programa. Estas reglas tienen que ser entendidas por el compilador para que pueda crear un programa en C válido, es decir, tienen que establecer cómo comienza una línea de código en C, cómo termina o cuándo usar, por ejemplo, comillas o llaves. El lenguaje C hace una distinción entre mayúsculas y minúsculas, siendo este el motivo por el que se programa en minúsculas. C++. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido. Paradigma, multiparadigma, especialmente programación estructurada, imperativo y programación genérica. Sintaxis. La sintaxis de C++ es una extensión de C, al que se han añadido numerosas propiedades, fundamentalmente orientadas a objetos. Un programa en C++ es una secuencia de caracteres que se agrupan en componentes léxicos que comprenden el vocabulario básico del lenguaje. Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación de tipado estático que corre sobre la máquina virtual de Java y que también puede ser compilado a código fuente de JavaScript. Aunque no tiene una sintaxis compatible con Java, Kotlin está diseñado para interpretar con código Java y es dependiente del código Java de su biblioteca de clases, tal como puede ser el entorno de colecciones de Java. Kotlin ha sido conocido por ser utilizado en la creación de aplicaciones de Android. El paradigma de Kotlin es orientado a objetos. Sintaxis. La sintaxis de Kotlin, al igual que Pascal, Go y Scala, y a diferencia de C y sus derivados como C++ o Java, la declaración de variables y listas de parámetros en Kotlin tienen el tipo de dato después del identificador y un separador de 2 puntos. Igual que en otros lenguajes modernos como Scala, los puntos y comas son opcionales como final de sentencia. En muchos casos, un salto de línea es suficiente para que el compilador pueda deducir que la declaración terminó. Swift. Swift es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y macOS. Este programa está diseñado para integrarse con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch. Puede usar cualquier biblioteca programada en Objective-C y llamar a funciones de C. También es posible desarrollar código en Swift compatible con Objective-C bajo ciertas condiciones. Swift tiene la intención de ser un lenguaje seguro y de desarrollo rápido y conciso. Es multiparadigma, orientado a protocolos, objetos, funcional y programación imperativa. Sintaxis. Swift es un lenguaje fuertemente tipado, aunque su declaración no siempre es necesaria gracias a su capacidad de inferir tipos. Los tipos de datos se dividen principalmente en 2 grupos, los tipos de valor y los tipos por referencia. Se diferencian principalmente en cómo son asignados. Rust. Rust es un lenguaje de programación compilado de propósito general y multiparadigma que está siendo desarrollado por Mozilla. Es desarrollado de forma totalmente abierta y busca la opinión y contribución de la comunidad. El diseño del lenguaje se ha ido perfeccionando a través de las experiencias en el desarrollo del motor de navegador Servo y el propio compilador de Rust. Es multiparadigma, imperativo, orientado a objetos, procedural, concurrente, funcional, compilado, propósito general. Sintaxis. La sintaxis de Rust es muy parecida a la del lenguaje C++. Esta cuenta con bloques de código que se encuentran delimitados por llaves, finalizadas las líneas de código por punto y coma, y las estructuras de control de flujo cotidianas como lo son for, if, else, while, do, else if. Importancia.
Los paradigmas de programación son pilares que definen el desarrollo informático de los programas y por extensión el desarrollo computacional. La aparición de cada uno de ellos ha marcado un hito en el modelo de desarrollo de un programa informático. Los avatares usados en este video están inspirados en estas selfies. Created using Powtoon.